Sí está grabando. Okay. Hacen falta muchos, apenas hay 20. Es importante que todos ingresen en tiempo y forma. ¿Sale? Bueno, vamos a ver, muchachos. Les decía, el día de hoy vamos a hablar de... ¿Mándate? Sí. O sea, como queda grabado, yo puedo ver quiénes entraron. Entonces ahí pasen y ¿sale? Okay. Desactiven su micrófono, Disculpe. por favor. ¿Va a entrar usted antes o a las 10:30? Porque ahorita entré y pues ya llevaba como 9 minutos de grabación. Como estaba en otra materia, pues ya no lo vi. Entro un poquito antes para empezar a ver que se conecten. Bueno. 10 minutos antes. Ustedes tienen que estar a las 10:30. Bueno, profe. ¿Vale? Bueno, entonces empezamos pues. Un segundito. Ahí estamos. Vamos a hablar entonces de la clasificación de los sensores. Esa información está en el aula. Tiene que ver precisamente con cómo están definidos o organizados los sensores de acuerdo a determinadas características. Antes de que empecemos, ¿qué es un sensor? Cortés Verde, Mario Alberto. ¿Qué es un sensor? Un sensor sirve para registrar datos y plasmarlo a algo digital, puede ser. En este caso el Arduino. Ok, pero eso es para lo que pudiera servir. ¿Pero qué es un sensor? Cristian Valencia. Sí, profe, ahorita le digo. Son como si fueran nuestros sentidos que captan la señal del exterior para interpretarlo en ya sea binario o digital. Digital El y... binario digital. Sí, disculpe. Digital o analógico. Ok. Alan Francisco, ¿qué es un sensor? Alan. Acuérdense que no se trata nada más de entrar a sesión y dejar abierto, porque voy a estar preguntando. Abel. Ya valió. Profe, Mande. Dime qué es un sensor. ¿Qué entendiste de lo que vimos? ¿Qué es un sensor? profe, profe, Creo que no le sirve su micro. Puedes contestar en el chat. Daniel Díaz Álvarez, ¿qué es un sensor? bueno, profe, Sí, te escucho, Abel. escucha, profe. Sí, dime, Daniel. Sí, es un elemento que sirve para medir, por ejemplo, la luz, la temperatura, ¿qué es eso? Ok. De los Santos León, ¿qué es un sensor? Un sensor le entendí que es un dispositivo sensible a una magnitud del medio, ya sea luz, vibraciones, eso. Exactamente. Un sensor también se llama transductor. Acuérdense, lo vimos el día de ayer. Es aquel que permite o es sensible a magnitudes. Magnitudes que se van a interpretar.
lo decía algunos de sus compañeros, se van a interpretar en magnitudes para tratarlas como señales, ya sean analógicas o señales digitales, ¿sale? Y esa es la manera en que interactúan los sistemas electrónicos o sistemas eléctricos a través de los sensores interactúan con su entorno o el medio en el cual se encuentran. ¿Qué es una señal analógica, José Enrique? Una señal analógica lo entiendo como una señal que va en onda en vez de que la señal digital va directo y la señal digital va en onda, más o menos así lo entiendo. Ok, gracias. Como parábola. Yo, José Luis Domínguez. José Luis Domínguez Morales. Otro que está durmiendo. A ver, Fernando. la señal analógica va acorde al tiempo. Es un periodo, es una frecuencia. Va en forma de lienzo una señal. No hay algún, por así decirlo, un pulso o algo que le diga en qué lado por ejemplo, en una gráfica, ¿no? Que es normalmente donde se evalúa ahí. Es un lienzo que tanto puede ser negativo o positivo dependiendo las respuestas de las que se están conservando y evaluando al mismo tiempo. Y ya eso sería lo analógico, va en forma de, bueno, es una señal en forma de lienzo respecto al Forma tiempo. de lienzo, ¿a qué te refieres con lienzo? O sea, el lienzo es una curva, son ondas. Es una señal sinusoidal, son senos, Bueno, ¿sale? sinusoidales, es cierto. Sinusoidal, ese es el término correcto. La señal analógica es una señal sinusoidal que se representa a través del tiempo. ¿Ok? ¿Y qué valores puedes, bueno, y cuál sería entonces la descripción de una señal digital? Luis Fernando Jiménez. Sí, pero ¿cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Cuál es la representación de una señal digital? Representación de una señal digital. eh, bueno, tengo entendido que es como es la traducción, ¿no? De lo que nosotros vemos de ceros y uno. ¿Cómo se representaría gráficamente? eh, creo que es el tiempo y Ok, voltaje. Ok, Fernando, ahorita lo aclaramos. A ver, Cristian Valencia, estás alzando la mano, dime. Sí, lo que yo tengo entendido que cuando se representa gráficamente, su forma es cuadrática. Exactamente. Lo veíamos en la primer clase el día lunes y ahí veíamos que la señal de la función digital es una señal cuadrada, ¿vale? Son cuadritos que suben y bajan a través del tiempo. La diferencia que existe entre la señal analógica y la señal digital es que una, como bien lo comentaban algunos de los compañeros, una es binaria, son valores ceros y unos. Única y exclusivamente la señal digital puede tomar valores unos y ceros, encendido o apagado, nada más, no puede tomar otro tipo de valores. Mientras que la señal analógica puede tomar una serie de valores. ¿Se acuerdan qué valores puede tomar una señal analógica? Juan Carlos Espinosa, ¿Sí? ¿qué valores puede tomar una señal analógica? ¿Qué valores? Sí, Ah, no, Tic, tac, tic, tac, tic, tac. no sabría decirlo. Ramiro, Eh, mm, puede tomar
Bueno, ¿no son los de eso que decían de los valores de 0 y 1? No, acuérdate, acabo de mencionarlo. ¿Quién toma valores ceros y unos? Yami, Yamilet. Pues que yo sepa, toma, es que es continua, puede tomar diferentes tipos de valores, pero en específico no sé. Por ahí vas, Yami. Tiene valores infinitos. Se dicen infinitos, pero realmente valores de 1, 1.1, 1.2, 1.3, va de 0 a 1023, ¿sale? La señal analógica en total recibe 1024 valores, 0 a 1023. Son 1024 valores que pueden recibirse y que por lo regular los convertimos a octetos y entonces tenemos de 0 a 255 valores, ¿vale? Ok. Y esa es la señal analógica y la señal digital son única y exclusivamente, pongan mucha atención, son única y exclusivamente valores binarios, 1 y 0. Esa es la señal digital, ¿vale? Entonces ahí está la diferencia clara entre una señal digital y una señal analógica. ¿Estamos? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Sí, Ingrid. ¿Tiene alguna duda? Pregunte de una vez. Recuerden que el día viernes tenemos examen. Que hable ahora o calle para siempre. Sí, yo ayer tuve una duda respecto Dime. igual cuando estaba haciendo mi mapa. ¿Qué tipos de sensores son analógicos y cuáles son digitales? Bueno, ahorita vamos a ver que por eso vamos a ver ahorita la clasificación. Y dentro de esa clasificación se entiende que la gran mayoría de los sensores son analógicos. Las salidas, por lo regular, son digitales. ¿Dónde nos podemos dar cuenta? Por ejemplo, analizábamos el caso de la fotocelda. ¿Qué es lo que mide, decíamos, la fotocelda? ¿Se acuerdan? Madaí. Madaí, ¿qué mide una fotocelda? Creo que la intensidad de luz. Exactamente. Entonces, si mide la intensidad de luz, ahí lo está diciendo, es la intensidad. ¿Cuántos valores puede tener? Y eso lo podemos analizar de manera lógica. No, cuando va a oscurecer o cuando va a amanecer, no es que se ponga el sol y se mete el sol en un abrir y cerrar de ojos. ¿Eso va de qué manera? Va de manera gradual. Va oscureciendo y va amaneciendo hasta que se pone el sol en su máximo esplendor. Lo mismo con la oscuridad. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, ¿de qué valores estamos hablando ahí? ¿Analógicos o digitales? Analógicos. Analógicos. ¿Por qué analógicos? Porque la señal va siendo continua, no hay algo que le diga tic, no que lo pulse o algo así. Como para Que recibir digamos datos que binarios. como un apagador que se enciende y se apaga, que es 0 y 1. Exactamente. No tenemos sol y se oscurece en un abrir y cerrar de ojos. No es oscuro y claro, no. Sino que es oscuro, un poco oscuro, oscuro, oscuro o muy oscuro. O va amaneciendo, va saliendo el sol poco a poco, gradualmente, hasta que esté el sol en su máxima expresión. Tenemos ahí valores de carácter analógico. Entonces, el sensor LDR o fotocelda es analógico. Las salidas son digitales. ¿Por qué? Bueno, porque, como decía Cristian, en el caso de un apagador o interruptor, ahí sí, ustedes tienen un apagador en su casa. Si lo presionan para un lado, enciende la luz. Lo presionan para otro lado, se apaga la luz. ¿Vale? Ahí sí se puede aplicar. ¿Dónde podemos aplicar la entrada analógica? Si seguimos hablando del LDR, en el exterior, cuando vaya disminuyendo la luz, entonces que se enciende el foco. Mi salida, si se dan cuenta,
es de tipo digital, pero la entrada de la información que capta el sensor es analógica. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con el de temperatura. No podemos ir de frío a caliente en un abrir y cerrar de ojos. La temperatura va aumentando gradualmente o va disminuyendo gradualmente. Y ahí nuevamente estamos hablando de un sensor de carácter, ¿qué? ¿Analógico o digital? Analógico. Analógico. Analógico, ¿vale? Entonces, a la hora de determinar qué tipo de sensores, qué tipo de señal tiene, pues es ahora sí que analizar la señal que nos está enviando, ¿vale? Y ahí vamos a determinar si es analógico o si es digital, ¿vale? Entonces, necesitamos ir analizando sensor por sensor para ver si un sensor es analógico o es digital. ¿Ok? Bueno, pero vamos a analizar ahorita precisamente que la gran mayoría de nuestros sensores son de carácter analógico. ¿Alguna otra duda que les haya surgido? Precisamente por eso, esa es la intención de las tareas, de que puedan ustedes, además de la información que yo ya les proporcioné, ampliar su rango de búsqueda. Por ahí ya empecé a calificar algunas tareas y faltó documentarlas. Bueno, ¿no tienen duda? Pregunten, porque necesito que quede esto bien claro, porque esa es la base de lo que vamos a ir analizando. Hoy estamos asentando las bases para que la próxima semana empecemos a hacer nuestras prácticas. ¿Ok? Una pregunta, Inge. Lo del sensor de humedad tierra-suelo sería digital, ¿verdad? No, perdón. ¿Sí? ¿Cuál? Analógica. ¿Cuál? ¿El sensor de tierra y humedad? La del sensor de humedad, sí. Depende cómo esté calibrada. Esa incluso es una entrada analógica, ¿vale? Porque puede ser que esté muy húmedo, poco húmedo o bien húmedo, ¿vale? Vale. Entonces sigue siendo analógica. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Mande. Por ejemplo, el de movimiento, ¿qué tipo de sensor sería? El de movimiento depende. Si utilizamos el infrarrojo, si se dan cuenta, el del infrarrojo, ¿qué es lo que pasa? Lo explicaba yo el día de ayer. Si usa el infrarrojo, detecta ¿qué cosa? Ayer explicaba sobre el infrarrojo. A ver, alguien que se acuerde. Detecta colores. ¿Qué colores? Blanco y negro. Creo que había dicho Entonces, que detecta dos colores, blanco y negro. Eso quiere decir que si hay objeto, tiene un 1. Y si no hay objeto, tiene un 0. Entonces, ¿es digital o analógico? Digital. es digital. Exactamente. Digital. Pero si hablo, por ejemplo, del ultrasónico, ¿qué sería? ¿Analógico? Analógico. Yo creo que sería analógico, cambia de valores. Ajá. Eliezer, ¿tú qué crees? ¿Qué sensor sería, analógico o digital? El ultrasónico. No sé cuál es el ultrasónico. A ver, trata de analizarlo. ¿Qué crees tú que sería? Ahí estamos hablando de un sensor ultrasónico, como el de los carritos, como el de estacionarse. Para estacionarse te va marcando avisos, ¿no? Cuando estás lejos, cuando estás cerca, cuando ya estás encima casi del carro. Entonces, ¿qué valores son ahí? ¿Analógicos o digitales? Es analógico Eliezer. por la distancia que va midiendo. Ajá. Eliezer, ¿qué opinas? Sí, es analógico. ¿tú hablas? Es analógico, exactamente, porque tenemos rango de valores. Ahí podemos medir 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 4, 10, 15, 20, 30, 1 metro. ¿Vale? Ahí es analógico. A diferencia del otro, el infrarrojo es digital. ¿Vale?
Si se dan cuenta, basta con analizar un poquito la función que tiene el sensor para determinar de qué carácter o de qué tipo de señal es la que nos entrega. ¿Sale? Eso es importante que analicen ustedes y se den cuenta. ¿Estamos? ¿Ahora sí quedó claro? Sí. Sí. ¿Sí? Sí, claro. Bueno, vamos entonces, ¿verdad? Bueno, vamos a ver la clasificación según las generalidades que existen. Según el tipo el principio físico de funcionamiento, tenemos activos y pasivos. A ver, nuevamente, ya vimos que es un dispositivo activo y que es un dispositivo pasivo. Sigo con las preguntas, ¿eh? Eduardo López López, ¿qué es un dispositivo activo y uno pasivo? O dime cuál es la diferencia entre uno y otro. Yo. Eduardo, perdón. No estoy muy seguro. A ver. No sé, profe. Bueno, ahorita lo vamos a ver. Jorge David Martínez. Yo, profe, ya. ¿Quién yo? Martín, Carlos, ahorita espérame tantito. Jorge David Martínez. Se me hace que dejó la sesión y se fue a dormir. A ver, Abel, dime, Abel. Está respondiendo en el chat, profe, no tiene micro mi compañero Jorge David. Ah, ya voy. La pregunta es, ya se me olvidó, no es cierto. ¿Cuál es la diferencia entre un dispositivo activo y un dispositivo pasivo? A ver, Abel, después de los santos. Ajá. Ya bajé mi mano. Ok. A ver, Abel, Luis Ángel y Brian, contesten, por favor. Gracias, Jorge. Pues según yo los pasivos son los que detectan la radiación electromagnética, ¿no? Y los activos serían los que generan su propia ¿Cuál de los radiación. dos? La diferencia entre uno y otro, entre activos y pasivos. ¿Cuál de los dos, profe? ¿Cuál de los dos qué? Los dos, chavo. Los pasivos reciben y los activos emiten, profe. No sé si me escucha, profe. Te escucha todo cortado. Se escucha todo cortado, sí. A ver, Luis Ángel. Bueno, la diferencia de ambos es de que uno puede manipular lo que es la intensidad de electricidad que entra y el otro no. Por ejemplo, los activos serían transistores y en dado caso de que no sea, y los pasivos serían, por ejemplo, las resistencias. Bueno, muy bien. La diferencia entre uno y otro, gracias a todos, es que uno como tal transforma la energía y el otro únicamente lo recibe o resiste al paso de energía. Por eso comentaba su compañero que pueden ser resistencias. ¿Ok? Bueno. Parece que sí van. Bueno, por lo que leí, los activos son los que emiten energía. Abel, no se te escucha bien, Abel. Bueno, ahorita los vamos a ver, ¿sale? No se preocupen. Bueno, y según el tipo de señal que generen, tenemos analógicos, tenemos digitales y tenemos temporales, ¿vale? Son tres, de acuerdo a la señal que generan.
Y tenemos una tercera clasificación que es según el campo de valores que miden. De medida, todo o nada. ¿Cuáles serían los de medida? Los de medida son los analógicos. Exactamente. Y los de todo o nada son los digitales. Según la forma constructiva tenemos discretos, integrados e inteligentes. Y según el tipo de variable física, ¿quién mide? Ok. Según el principio de funcionamiento tenemos los activos, y ahí está, que son los generadores de voltaje. Dentro de ellos encontramos pizoeléctricos, fotoeléctricos, fotoemisivos, fotovoltaicos, termoeléctricos, y ahí vienen los de temperatura, los termopares, magnoeléctricos, electromecánicos, fotovoltaicos. Y los pasivos, que son los modulares, que solo reciben y dejan que transite por ellos la corriente. Esos son los resistivos, con resistencias variables, potenciómetros, termorresistivos, fotorresistivos, extensiométricos, magnetoresistivos, electroquímicos, capacitivos, inductivos, reluctancia, permanencia, transformador, magnetodestructivos y semiconductores. Esa es la clasificación de acuerdo al principio físico de funcionamiento, como generadores o como moduladores del voltaje que les llega a cada uno de los sensores. Según el tipo de señal eléctrica que genera, tenemos los analógicos, los digitales y los temporales. Los analógicos, según el tipo de señal, señales variables, señales continuas. Dentro de las variables tenemos periódicas y no periódicas. Según la polaridad, tenemos unipolares y bipolares. Las temporales son aquellas señales sinusoidales de frecuencia, de fase, señales cuadradas, frecuencia, relación alto-bajo, duración de un impulso y número total de los impulsos eléctricos que están llegando al sensor. Según el tipo de señal eléctrica que generan, decíamos que están los sensores analógicos que generan señales eléctricas de este mismo tipo. Pueden tomar cualquier valor dentro de un margen determinado, ¿vale? Y llevan la información durante la amplitud de onda, ¿vale? Esas son las señales que tienen los sensores analógicos. Y dentro de esos tenemos una clasificación, variables y continuas. Las variables pues equivalen a la suma de un conjunto de senoides de frecuencia mínima mayor que 0, mientras que las continuas son aquellas que pueden descomponerse en una suma de senoides con una frecuencia mínima en 0. ¿Ok? Y las consideraciones, bueno, el mundo, aquí está lo que les mencionaba, y deben anotarlo por ahí o tenerlo muy presente porque esto es pregunta de examen. El mundo físico en general es analógico. La mayoría de los sensores proporciona información de este tipo. ¿De qué tipo? Analógica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. Creo que el único sensor que nos dio es el de digital, sería el sónico, ¿no? No, perdón. ¿Cuál? ¿Cuál digital? Dije el sónico, pero ese sería digital. No, el ultrasónico no perdón, es digital. Sí, analógico. Analógico. Sí, por sí. Así es. Bueno. Yulma, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. Ok. A ver, Ramiro. ¿Por qué se dice que la mayoría de los sensores son analógicos? La mayoría. Porque, bueno, creo que la mayoría trabaja con corrientes de voltaje, algo así, por lo que leí, por lo que tengo entendido. De acuerdo a lo que explicamos hace ratito y de lo que acabamos de analizar, ¿por qué la mayoría de los sensores son analógicos? Porque como usted había comentado,
varía mucho si no mal entiendo, las entradas bueno, yo entiendo que las entradas de corrientes y todo eso, dependiendo de cómo trabajen y del tipo de sensor que sea. Pollo, cállate. A ver. Manuel Madaín. La misma pregunta. Sí. Porque los diferentes objetos o podemos decir el ambiente maneja diferentes valores, podemos decir así. Totalmente. Por ejemplo, si yo percibo un olor, ¿será que es percibir olor y no percibir olor o percibo mucho, poco olor? Tenemos una variación, ¿verdad? Sí. Si se siente el olor a gas, igual decimos, huele mucho a gas. O Huele a gas, pues, profe, en esta clase. pues váyase usted, tiene toda la libertad de salirse. Era broma, disculpa. Okay. Y de igual manera, ¿sale? Sucede con los sensores. Nuestro mundo está plagado de señales de carácter analógica, porque recibimos pulsos eléctricos en los sensores que son variantes. Lo mismo sucede pues con nuestros sentidos. Sentimos cuando está muy caliente o cuando está un poquito tibio o demás, o cuando está muy frío, ¿sale? Son variaciones que sentimos. Lo mismo sucede con los sensores. Sienten la misma variación o los mismos cambios. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Las señales tienen problemas de ruido, interferencias y distorsión, por lo que es necesario un circuito de acondicionamiento. El día de ayer les decía que muchas veces tenemos que aplicar una calibración, un delay que nos sirva para calibrar el sensor. ¿Por qué? Por las distintas variaciones y el ruido exterior, las interferencias que pueden llegar a tener, ¿sale? Entonces, por eso puede distorsionarse y entonces requiere de un estabilizador que le permita adecuar la señal que está recibiendo. Ok. Según el tipo de señal eléctrica que genera, tenemos los sensores digitales, obviamente, toman un número finito. O sea, finito quiere decir definido de niveles, entre un máximo y un mínimo. ¿Vale? Tenemos la variable física a medir, elemento del sensor, señal analógica, circuito de acondicionamiento, convertidor analógico digital. Nuestras entradas, por lo regular, decíamos, son analógicas. Y las salidas, por ende, son digitales. ¿Por qué? Porque, bueno, a la hora de que nosotros indicamos, por ejemplo, si hay gas, ¿qué hago? Activo un circuito que me permita cortar el paso de gas. Y ahí es digital, porque estoy cortando el paso, como que si fuera un interruptor, 1 o 0. Hay gas y no hay gas. Esa es mi salida. ¿Vale? Y en la variable física a medir tenemos salida en serie, elemento sensor, señal analógica, circuito de acondicionamiento. La diferencia CAD significa el cambio de digital analógica, el procesador y la salida en serie. ¿Sí? Entonces tenemos nuestras entradas digitales, pero nuestras entradas analógicas y nuestras salidas digitales. Según el tipo de señal eléctrica que generan, pueden ser también temporales. Temporales quiere decir que proporcionan su salida en las que información está asociada a un parámetro de tiempo, es decir, a un tiempo definido de manera temporal. Consideraciones importantes: pocos sensores dan a su salida información en dominio temporal. La señal analógica proporcionada por el sensor puede convertirse en una señal temporal que lleva información a través de un tiempo específico. ¿Ok? Tenemos ahí la variable física a medir, el sensor temporal, el elemento del sensor, la señal analógica que se está recibiendo
y para procesarse en el oscilador, el controlador por tensión y la señal de salida temporal. También tenemos, según el tipo de señal eléctrica que generan, decíamos que son temporales sinusoidales, reciben su nombre por las señales moduladas y pues obviamente son señales de ese tipo. También tenemos señales temporales cuadradas que tienen una amplitud fija y un parámetro variable. Relación del 1 y 0, periodo constante, contenida en la relación entre el tiempo que se está dando en cada ciclo. ¿Sale? Esto quiere decir que podemos mantener, por ejemplo, si es una señal cuadrada, puede ser 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, y así por el estilo. ¿Sale? A eso se refiere. Número total de impulsos que aparecen a la salida a partir de un determinado instante. Según el rango de valores de salida, tenemos el sensor de medida. Proporciona a la salida todos y cada uno de los valores posibles correspondientes a cada valor de la variable de entrada de un determinado rango. Sensor todo o nada. Detecta si la magnitud de entrada está por encima o por debajo de un determinado valor. Hagan de cuenta que aquí es un if. Si cumple con esta función, entonces hace esto. Y si no, entonces hace otra cosa. Entonces va a verificar que el valor esté dentro de ese rango. O si está por encima o por debajo de ese valor estipulado o determinado para proporcionar una salida de acuerdo a esos dos valores. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? ¿Jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? ¿Todo Sí, bien? sí. A ver, ¿quién dijo más o menos? ¿Qué duda tienes? Yo casi no lo entendí, profe. ¿A qué no lo entendiste? A lo de sensor todo nada. Cuando hablamos de un sensor todo o nada, es cuando tiene que darse una condición. Si existe esa condición, entonces sucede algo. Si no la existe, entonces no sucede. ¿Sale? Si está oscuro, enciendo el foco. Pero si no está oscuro, pues ¿para qué lo enciendo? ¿Sale? A eso se le llama todo o nada, que debe detectar la magnitud de entrada que satisfaga un requerimiento en particular. A eso se le llama todo o nada. Debe verificar que el valor esté de entrada por encima o por debajo de ese valor específico que tú ya proporcionaste. A eso se refiere, con todo o nada. Ok. Según el nivel de integración de los sensores, tenemos sensores discretos, sensor en el que el circuito de acondicionamiento se realiza mediante componentes electrónicos, separados e interconectados entre sí. Tenemos sensor integrado, elemento sensor y circuito acondicionador, al menos en el último, construidos por un único circuito integrado, monolítico o híbrido. El sensor inteligente, bueno, ese sensor realiza al menos una de las siguientes funciones, que pueden ser cálculos numéricos avanzados, la comunicación en red, la autocalibración y el autodiagnóstico, así como múltiples medidas con identificación del sensor. Y de acuerdo a la variable física medida, podemos encontrar sensores de presión, sensores de temperatura, de humedad, de fuerza, de desplazamiento, velocidad o aceleración de objetos, de caudal, de presencia o posición de objetos, nivel de sólidos o líquidos, de los químicos, para detectar quizá butano, metano, etanol, magnitudes eléctricas, magnitudes ópticas y muchos otros sensores que pueden determinar diferentes magnitudes físicas. Y aquí viene precisamente la combinación de los principios físicos de funcionamiento y las variables físicas medidas por estos sensores. Tenemos sensores resistivos como los potenciómetros, galgas, magnetoresistencias,
también aquellos que miden velocidad, las de aceleración, que son las galgas, o la masa de resorte, los termistores, potenciómetros para la depresión, caudal, voladizo, termistor, de nivel, potenciómetro flotador, LDR, fuerza, que son las galgas, o humedad, un humistor. Los capacitivos, condensador diferencial, los de presión, condensador variable, los de nivel, condensador variable, los de fuerza, galgas capacitativas, los de humedad, dieléctrico variable. Inductivos y electromagnéticos, LVDT, corriente Foucault, resolver, los de velocidad, ley de Faraday, de aceleración, LVDT, masa resorte, esto es igual, de reductancia, rotámetro, flotador y célula de carga. Los generadores pizoeléctricos, termopares, pizoeléctricos. Los digitales tenemos codificadores de incrementales y absolutos, codificadores incrementales, osciladores de cuarzo, codificador, vórtices, swap, los de uniones PN, fotoeléctricos, diodo transistor, fotoeléctricos, los ultrasónicos o ultrasonidos, reflexión, efecto Doppler y reflexión de absorción. Esas son la combinación de los principios físicos de funcionamiento y variables físicas medidas por los diferentes sensores. ¿Estamos? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí para que todo esto lo analicemos en la próxima clase. De tarea les va a quedar para ahorita terminar de leer la información que está aquí y el día de mañana les voy a preguntar al respecto. ¿Sale? Necesito que se organicen en equipos de 5. ¿El resto del PDF, profe? Sí, el resto del PDF. Que se organicen en equipos de 5. Antes de esto, ¿tienen alguna duda? Muchachos, ¿alguna duda de lo que analizamos el día de hoy? No. Sí, yo sé, profe. En la tabla de arriba que acabo de explicar, la funcionalidad es para... Sé que el título lo dice. Ajá. Variables medidas por sensores, sí, pero esto es lo que llega a medir. Son los sensores, por ejemplo, en esta columna aparecen todos los sensores. Perdón, aquí abajo. Los resistivos, capacitivos, la clasificación que veíamos hace ratito. Ajá. ¿Sale? Vienen los sensores y vienen las magnitudes que leen, que evalúan. Son algo que van a medir de acuerdo al sensor, la magnitud específica. Oh, ya. Muchas gracias. Esa era mi duda. ¿Alguien más? No. Es a partir de ¿Mande? Es a partir de la clasificación de los sensores según el tipo de magnitud, ¿verdad? Así es. Gracias. Esto sería al revés. De acuerdo a la magnitud es el sensor que se va a ocupar. O el sensor que mide. Bueno, entonces, ¿sí quedó claro? Alan Francisco Cruz, ¿qué es un sensor? Bueno, ¿me escuchan? Sí. Pues por lo que puse en el mapa conceptual, es un elemento de medición que detecta la magnitud de un parámetro físico, como la temperatura, la distancia, la luz. Muy bien. Me da gusto que vaya quedando claro los conceptos, son los conceptos básicos y esenciales para que podamos trabajar con las prácticas, ¿sale? Les pedí que se organicen en equipos de 5 porque van a trabajar precisamente una actividad que tiene que ver con los sensores, si bien ya los analizamos en su mayoría y analizamos características y en el mapa conceptual pudieron investigar algunos un poquito más de esto. Necesito que en el mapa, en la actividad que van a realizar en equipos de 5 que me van a entregar el día viernes, van a agregar los diagramas de cada uno de los sensores.
van a colocar los sensores que vimos y algunos otros sensores que ustedes encuentren. ¿Vale? Pregunta. Dime. ¿Con diagrama usted se refiere a datasheet de cada sensor? Exacto. En la hoja de datos, el datasheet, viene el diagrama de conexión, aunado a que ustedes pueden buscarlo en internet también. Pero es importante que hagan uso del datasheet porque necesito que me escriban las características del sensor, ¿sale? Y esa información viene en la hoja de datos. ¿Estamos? Esto va a ser para que ya tengan ustedes conocimiento de la hoja de datos del sensor y la próxima semana que empecemos a trabajar con los sensores puedan manipularlos correctamente, ¿sale? Yo les decía, para trabajar con un datasheet, para trabajar con un sensor, tenemos que hacer uso de la hoja de datos, que es la radiografía del sensor, y entender cómo funciona para poder manipularla. Una pregunta adicional. Lo de los que vamos a investigar en este documento que vamos a hacer, ¿va a ser de los sensores que vamos a utilizar de la lista que nos pasó o...? Era lo que decía, ya vimos la mayoría, pero quiero que agreguen más sensores. Correcto. Okay. De hecho, se pone en el documento que les envié, vienen algunos, pero quiero que agreguen más sensores. ¿Estamos? Ok, vamos a abarcar. Mande. Okay. Vamos a abarcar lo que sería sensores. Bueno, en su mayoría, pues, investigaríamos todo, ¿no? Exactamente. Así es. Pueden retomar información que está en el aula. Solo puros sensores. Puros sensores, sí. Correcto. Funcionamiento, características y diagrama. ¿Sale? Lo voy a programar en el aula. Lo van a entregar en formato de diapositivas. ¿Sale? Va a ser en diapositivas. ¿Estamos? Sí, está bien. Ok. No se olviden de colocar la conclusión, obviamente la portada, su conclusión y las fuentes de información. Busquen en varias. ¿Individual o una sola conclusión a la que lleguen los 5 integrantes. Perfecto. ¿Ok? Entonces ahorita en la plataforma voy a programar la actividad para que la suban el viernes. Y el viernes platiquemos de eso y en la segunda hora en el aula sea el examen. Maestra. Mande. Cuestión dijo que estaba calificando los mapas conceptuales. En este caso dice que algunos faltaba documentación. ¿A qué se refiere con documentación? A que no me pusieron la conclusión o algunos no investigaron más y el mapa conceptual estaba muy, digamos, muy pobre, le faltaban conceptos. Al mapa habría que ponerle conclusión también. Le puse conclusión. Todos los, Sí, pues, recuerden que en criterios de evaluación decía que todo documento debe llevar conclusión. Perfecto. Ahí me falló. Me falló. No se olviden, por favor. De acuerdo. Páselo esta vez, profe. Por fin. No había leído yo la documentación, profe. ¿Cómo que no? Lo presenté, lo expliqué a detalle el primer día de clases y está en la plataforma. Por eso les pedí que me lean los archivos que están en plataforma. Y ahí está indicado, favor de revisar el documento. Entonces es responsabilidad de ustedes. Ingenieros. Bueno, muchachos, entonces, ¿alguna otra duda? Pregunto, Yo, profe, ¿hasta qué hora? ¿Alguno de ustedes tiene problemas para entrar al aula? A veces falla mi internet, pero nada más. No, o sea que no tengan acceso todavía, a eso me refiero. La plataforma. En Aulatec, ¿no? No, creo que todos entran. Ok, ¿qué ibas a preguntar? ¿Hasta qué hora tenemos el viernes para entregar el trabajo? A la hora de clase, porque por eso vamos a platicar sobre ello. Voy a elegir algunos, por eso lo quiero en formato diapositiva.
para que elijamos a algunos de ustedes y comenten lo que investigaron. Entonces tiene que ser a las 10:30 máximo, porque a las 10:30 empezamos la clase. Necesariamente tienen que ser en equipo. Puede ser individual, mínimo 1, máximo 5. Ok. Bueno, Trabajen en Drive para que puedan colaborar todos, ¿sale? En el Google Drive ya ven que está la opción de presentación, ahí queden la presentación y cada uno vaya agregando, ¿sale? Utilicen colores formales que no sean chillantes, igual utilicen imágenes, ¿ok? Bueno, si no hay alguna otra duda, terminamos la sesión aquí y pueden entrar al aula para ver el archivo y leerlo, ¿sale? Sí, está bien. ¿Ok? Si no hay ninguna duda, entonces pueden ir saliendo de la sesión y se van al aula para seguir con la lectura del documento. O pueden integrarse de una vez en sus equipos, pueden empezar a platicar cómo se van a organizar en equipos y voy a subir en un ratito la actividad. La voy a programar para que ya esté disponible. ¿Sale? Sí. ¿Ok? Bueno, muchachos, que pasen lindo día, cuídense mucho, por favor, y seguimos al pendiente. Cualquier duda, pregunta, la pueden hacer en la plataforma o en el grupo de WhatsApp. Gracias, profe. Nada, cuídense mucho, Eliezer y demás. Luis. Gracias. Profe. Bye. Nos vemos. Ahora sí huele a gas.